Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia. Gracias porque podemos ver crecimiento en el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ver amor en mis hermanos. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si cambiaste nuestro corazón, limpiaste nuestras lágrimas, nos diste la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no cerrar los ojos, levantar las manos? ¿Cómo no postrarnos delante de ti? Si estábamos en el hoyo profundo de la desesperación, estábamos ciegos, sordos, y tú diste a luz a nuestros ojos, destapaste nuestros oídos, nuestra boca que solamente hablaba lamentos, tú pusiste un canto de alegría. Mi Señor, gracias, porque tú eres el único Dios que tiene el poder y la autoridad para perdonar multitud de pecados. Eres el único que puede cambiar el destino de las personas. Gracias, Señor, bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta mañana se encuentran aquí. Y tenemos personas nuevas el día de hoy. Acá está mi hermana Maggie, hija de mi hermana María de la Luz. Maggie. Y acá tenemos personas nuevas. ¿Cuál es su nombre? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo se llaman? Daniela y Marlene Olegario, nada más. ¿Son los nuevos? Ok. ¿Y el jovencito se llama cómo? Eder. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a los nuevos? Bienvenida, mi hermana Maggie. Acá hay una silla, siéntate, Eder, ándale, no seas rejego. Mis hermanos, este mensaje se llama Los Consagrados. Los Consagrados, y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y al que está a tu lado, dale un codazo y dile: ¿y tú? ¿Eres de los consagrados? Porque no sea, mi hermano, mi hermana, no sea que solamente estés en una iglesia cristiana oyendo el evangelio, pero que no seas de los consagrados. Fíjate bien. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana, es importante? Porque no todo el que está en las iglesias es hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que esos que están en las iglesias son los peores? Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad que sí? Pues fíjate bien, mi hermano. Fíjate bien. Por eso este mensaje se llama Los Consagrados. Y vamos a Filipenses. Vamos a estudiar este libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Hoy vamos a cubrir solamente el saludo, pero va a estar bien interesante. ¿Quieres saber si tú eres de los consagrados? Si tú eres de los apartados de Dios, si tú eres de los santos, de los que habla la Biblia, pues hoy lo vas a saber. Y espero que si tú dices, no, yo no soy de esos, cambies de rumbo. ¿Por qué? Porque una vez que tú te mueres, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que tú te mueres, inmediatamente estás con Satanás en el infierno o estás con Jesucristo en el paraíso. Eso es lo que enseña la Biblia.
Y mientras hay vida, tú puedes doblar la rodilla delante de Dios y buscarlo y cambiar el rumbo y cambiar tu destino, el destino de tus hijos y el destino de los hijos de tus hijos y de tus bisnietos y de tus tataranietos. Entonces, ¿cómo se llama? Los consagrados. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice la palabra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Regresa al versículo 1 y mira cómo empieza esta carta. Pablo y Timoteo, siervos. Esa palabra en el original es doulos, esclavo de Jesucristo. Y yo quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos habla de que David es esclavo de Dios. Nos habla de que, por ejemplo, el profeta Elías fue esclavo de Dios. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, esclavos del Dios Altísimo. Abraham, también siervo de Dios. Y así en el Nuevo Testamento, Judas, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo y Timoteo dice, somos los dos esclavos de Jesucristo. Y quiero que pongas atención en esto, Apocalipsis 22, versículo 3 y 4. Quiero que entiendas esto, mi hermano, ¿por qué? Porque en un sentido total, a todos los creyentes, ¿hay algún creyente por aquí? Amén, gloria a Dios, mi hermano. A todos los creyentes se nos define o se nos llama como esclavos de Dios. Mira cómo termina la Biblia. Y no habrá más maldición. Este es ya en la ciudad de oro. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y miren lo que dice ahí. Y sus siervos, sus esclavos, doulos, ¿qué dice? Les servirán. Es decir, que no van a estar en esa ciudad los que no son esclavos. Es decir, por eso es tan importante que tú entiendas lo que es escuchar el evangelio nada más y seguir viviendo tu vida como tú quieres. Y otra cosa es muy diferente, ser esclavo de Dios. Un esclavo no tiene opiniones personales. Un esclavo no tiene vida propia. Todo le pertenece a Dios. Por eso es necesario que tú entiendas, mi hermano, lo que dice esta palabra, porque yo no tengo la intención de entretenerte, mi hermano. Mi obligación es presentarte la palabra, que tú la analices y que a la luz de la palabra veas qué camino está caminando tu corazón. ¿Para qué? Para que tú llegues al cielo. Porque la ambición más grande de mi vida, mi hermano, mi hermana, es llegar yo allá con Él. Esperar a mi esposa, esperar a mis hijos y después esperarlos a cada uno de ustedes. Pero yo no soy policía angelical. Para aparecerme allá a un lado, quitarte el enchufe de la televisión y decirte, ponte a leer. No, mi hermano, yo no puedo hacer eso. Sí quisiera, pero no puedo. Entonces, la responsabilidad es tuya, mi hermano, de tu vida espiritual. Por eso es necesario, mira, entonces tú ya viste que los creyentes en forma colectiva son llamados siervos, esclavos de Dios, y son los únicos que van a habitar esa hermosísima ciudad de oro. ¿Ya viste por qué es tan importante Filipenses 1:1? ¿Por qué es tan importante que tú entiendas la palabra? ¿Por qué es tan importante que tú trates de entender al Espíritu Santo de Dios lo que Él te dice? ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere llegar allá? Pues yo creo que todos queremos llegar allá, ¿no es verdad?
Bueno, pues para llegar allá, mi hermano, por eso tienes que abrir tus oídos esta mañana. Pablo y Timoteo, doulos, siervos de Jesucristo. Esta carta está escrita para la iglesia de Filipenses y mira lo importante. Aquí están los consagrados, aquí están los santos. ¿A todos qué? A todos los santos. Es decir, a los que están en esa iglesia. ¿Verdad que sí? Ahora fíjate, quiero que entiendas, esa palabra santos es hagios en el griego. Y fíjate lo que quiere decir. Tú vas a entender que siervo es lo mismo. Siervo es lo mismo que santo. O es lo mismo que consagrado. Fíjate lo que quiere decir hagios. 1, dedicado a Dios. Dedicado a Dios. 2, apartado o reservado para Dios. 3, solo al servicio de Dios. Y 4, digno de Dios. Fíjate bien, mi hermano. ¿Verdad que la Escritura no miente? Pablo y Timoteo le están escribiendo a todos los santos, a todos los consagrados, a todos los dedicados a Dios, a todos los reservados para Dios, a todos los que solamente le sirven a Dios. Fíjate bien, mi hermano. ¿Cuántas veces el cristiano de hoy piensa que nomás es de ir 1 hora y media a la iglesia y ya soy cristiano y ya le cumplí a Diosito y ya luego pues ahí se ven? Y entre semana me pongo el uniforme del Satanás. No, mi hermano, no es de esa manera. A los consagrados, los santos, son personas que Dios ha separado del mundo. Son personas que son solamente destinadas, dedicadas al uso de Dios. Fíjate bien, mi hermano. Ahora bien, Pablo estaba seguro de que ellos, la iglesia de Filipenses, eran escogidos de Dios. Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Tenía algún tipo de conocimiento diferente al que tenemos nosotros? Fíjate bien, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. ¿Y sabes qué? Aquí nos va a dar más luz de quiénes son los santos, quiénes son los consagrados. Aquí vamos a entender muchas cosas, mi hermano. Mira lo que dice ahí. Es el mismo apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es la iglesia de Tesalonicenses. Haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, fíjate lo hermoso que le dice a la iglesia de Tesalónica. Nosotros estamos seguros que ustedes han sido elegidos por Dios. Ahora quiero que pongas atención, esa palabra elegidos es eklogé, en el griego escogido o elegido. ¿Y sabes qué? Esa palabra es muy interesante porque Jesús la usó. Podemos ir rapidito a Juan 15:16. Jesús la usó para decirle a sus discípulos cuando los eligió. Fíjate de qué manera Jesús lo expresa, eklogé. Mira, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, Nosotros cuando llegamos a Dios, mi hermano, tú no lo escoges. Tú llegas
porque Él te ha escogido. Si estás aquí, mi hermano, no es casualidad. En el reino espiritual nada es casualidad. Nada es casualidad. Dios quiere hablarte, quiere hablar a tu corazón. Habría que ver si tú le vas a abrir tu corazón o si lo vas a rechazar. Si abres tu corazón, gloria a Dios, mi hermano, estás recibiendo la vida. Pero si tú cierras tu corazón, estás prefiriendo la muerte eterna. Entonces mira, eso es ecloglé. No me elegisteis vosotros a mí, le dice a los discípulos, sino que yo eclogué a vosotros. Y sabes una cosa, esa palabra, Hechos 9:15, se emplea continuamente describiendo la elección de los hombres por parte de Dios, eclogué. Fíjate, ¿te acuerdas por ejemplo de Ananías? Cuando Pablo se queda ciego por 3 días. Pues esa es la misma palabra, mira. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento, eclogué, escogido, me es es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Regresa por favor a 1 de Tesalonicenses 1:4. Entonces fíjate bien cómo le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque hermanos amados, mira, conocemos que ustedes han sido elegidos por Dios. Estoy seguro. Ahora bien, otra vez, ¿cómo lo sabía Pablo? ¿Acaso tenía algún tipo de conocimiento diferente al de nosotros? No. Regresa al versículo 3. Pablo sabía que estaban entre los escogidos. ¿Sabes por qué? Por la manera en que se comportaban. Por eso, mira lo que dice en el versículo 3. Acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de, número 1, la obra de vuestra fe. 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate bien, mi hermano. 1, tú te has de preguntar, bueno, ¿pero qué significa esto? Es bien sencillo, mira. Número 1, la obra de vuestra fe. ¿Podemos ir a Juan 6:27, por favor? ¿Cómo se llamó el mensaje? Los consagrados. No pierdas de vista que aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, porque hermanos amados, estamos seguros que ustedes han sido elegidos. Y aquí explica el apóstol Pablo por qué está seguro que ellos son hijos de Dios, que ellos han sido regenerados, que ellos han sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1:13, Gálatas 4:20, en su corazón. Entonces, número 1, ¿cuál es la obra de la fe en las personas? ¿Sabes cuál es? Aquí lo que está pasando es que con 5 panes de cebada y 2 peces, Jesús alimentó 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, es decir, más o menos unas 20,000 personas. Comieron y de lo que sobró se llenaron 12 cestas. Pero luego estas personas andaban buscando a Jesús y les dice Jesús, no, ustedes me buscan porque llenaron la pancita. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora mira, y les dice Jesús, trabajen. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mira la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta yo creo que todos nos la hemos hecho.
Decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿O qué debo de hacer para Dios? ¿O qué es lo que Dios exige? Eso es lo que dice, por ejemplo, la TLA. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Mira la respuesta. Siguiente versículo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Si te fijas que no dice, no, pues que te vayas a Chalma de rodillas. ¿Verdad que no? Que hagas tal cosa, que te vayas de procesión, descalzo, que te vayas a la villa, que hagas ayunos. No, mi hermano. La obra de Dios simplemente es que tú le creas. Le creas su palabra. Le creas lo que Él te dice. Por ejemplo, cuando te dice que lo pongas en primer lugar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él te va a añadir lo que te hace falta. ¿Qué tanto le crees tú cuando te dice que Él te va a sustentar, pero que lo pongas a Él como primer lugar? ¿Le creemos? ¿O le creemos, pero cuando nos sale chamba, pues que me disculpe Diosito? Fíjate bien, mi hermano. ¿Qué tanto le creemos? A ver, vamos a regresar un poco. ¿Cuál es la obra de Dios? Que le creas. No es otra. Que tú le creas. Y cuando Él te dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y que todas esas cosas, ¿cuáles? Las materiales, Él te las va a añadir. ¿Le crees? Fíjate bien, mi hermano. Cuando te dice que Él tiene el control, incluso dice en Mateo que nuestros cabellos están siendo contados. En el griego están siendo contados. Es decir, que aún vuestros cabellos fueron contados hace 10 años, fueron contados hace 5, fueron contados ayer y van a ser contados en un mes. Ahora imagínate, si el cabello que no sirve, porque cuando tú llegas a la estética, ¿dónde tienen el pelo? Bueno, sí sirve un poquito. Porque ya cuando nos quedamos sin pelo decimos, como que sí me hace falta. Bueno, pero eso decimos los pelones. Pero ¿qué tal mi hermano Elías? Se ríe de eso, ¿verdad? Dice, fíjate bien, dice la Escritura, aún vuestros cabellos, que no valen, están siendo contados. Pues imagínate las cosas importantes como tú. Cuando conoces el Evangelio y te has rendido ante Dios. ¿No vales más tú que el pelo? ¿No vales más tú que los pajaritos? Entonces fíjate bien. ¿Cuál es la obra más importante? ¿Cuál es la obra de la fe? Creerle. Pero muchas veces no le creemos, mi hermano. ¿Qué te parece cuando dice la Escritura que nosotros no somos de aquí? Que nosotros somos ciudadanos del cielo. Que pongas tu mirada en el cielo. Dice ahí mismo Filipenses más adelante que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. ¿No dice Pedro que somos extranjeros y peregrinos? ¿Cuándo has visto tú, por ejemplo, un peregrino? Todos hemos visto las peregrinaciones. ¿Cuándo has visto un peregrino con 2 toneladas de cemento? ¿Verdad que no? ¿O que lleve 10 millares de tabicón? No. Un peregrino lleva una mochila, a veces algo de mano y tenis cómodos o zapatos cómodos para caminar. Pues dice Pedro que nosotros somos peregrinos. Pero muchas veces el cristiano en las iglesias es peregrino, pero si tiene una casa quiere 2. Y si tiene 2, quiere 4. Y si tiene un rancho, quiere 2 ranchos. Y si tiene un carro, quiere 2. Y si tiene 4 carros, quiere 8. Y si los tiene del año pasado, los quiere nuevos. ¿Esos son los peregrinos? No, mi hermano. Por eso la Escritura es muy clara. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de la fe? Que le creas.
que le creas. ¿Qué tal cuando dice 2 de Pedro 3:10? Que todo se va a quemar. Pero las iglesias cristianas están llenas de gente que están trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para hacer más, para hacer más, para hacer más. Llenan Banamex y luego se quieren ir a llenar Banorte. Y luego de llenar Banorte dicen, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? En dólares, en CETES. ¿No es verdad? Y dice la Biblia que todo se va a derretir. Dice Pedro, todo se va a fundir. Entonces, ¿qué tanto le estamos creyendo a Dios? ¿Qué tanto? ¿Sabes qué? La obra de vuestra fe no es otra cosa. Entonces, fíjate bien, ¿por qué estaba seguro Pablo que ellos eran hijos de Dios? ¿Que ellos habían sido elegidos? Primero, porque le creían a Dios. Porque le creían a Dios. Porque Dios era su prioridad. Porque Dios era lo primero en su vida. Porque al saber que todo se iba a quemar, trabajaban para la obra de Dios, sin cansancio. Por eso Pablo decía, esos son elegidos de Dios. ¿Sí te fijas, mi hermano, mi hermana? Ahora, ¿cómo se llama el mensaje? Los consagrados. La pregunta esta mañana que tú te tienes que hacer, y yo, ¿soy de los consagrados? Porque no sea que solamente esté escuchando de un tal Jesús. Esa es la pregunta, mi hermano, esta mañana que tú te tienes que hacer. La obra de vuestra fe no es otra cosa que creer lo que Él nos dice en la Escritura y por lo tanto vivir de manera diferente. Cuando tú estás seguro, cuando tú le crees a Dios que todo se va a quemar, ¿sigues trabajando por lo que se va a fundir? ¿Verdad que no? Sigues trabajando, pero ya redireccionando tu pensamiento. Ya no es para hacer, para hacer, para hacer, para hacer. Ya no, porque tú sabes, estás seguro, tú le crees que un día todo se va a quemar. Todo se va a quemar. Hasta la tele que acabas de sacar en Electra. Hasta esa se va a quemar. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Ahora, cuando tú le crees, vives de manera diferente. A la manera de Dios, si es que realmente le estás creyendo. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos que Noé le creyó a Dios cuando le dijo, Noé, hazte un arca? ¿Cómo sabemos? Porque la hizo o no. Imagínate nada más, Noé vivía a cientos de kilómetros alejados del mar. Cientos de kilómetros. Y le dice Dios a Noé, haz un arca, porque va a haber un diluvio. Y en esos años no existía la lluvia. ¿Cómo se regaba la tierra? Había un vapor, dice en Génesis, que había un vapor que subía del suelo y luego con la salida del sol ese vapor regaba la tierra. Y era suficiente para que las plantas y árboles frutales dieran su fruta. Entonces no conocían, en su idioma no estaba la palabra lluvia, menos la de diluvio. Cuando Dios le dice a Noé, haz un arca, ¿cómo sabemos que obedeció? ¿Cómo sabemos que lo creyó? Porque lo hizo. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque se fue. ¿Cómo sabemos que Sadrach, Mesach y Abednego le creyeron a Dios? ¿No se le pusieron al brinco a Nabucodonosor? ¿Y los echaron al horno de fuego ardiendo? ¿Cómo sabemos que Daniel le creyó a Dios? Porque a pesar de que la amenaza de meterlo al foso de los leones, él siguió orándole a su Dios. ¿No es verdad? ¿Cómo sabemos que los apóstoles creyeron en Dios? Se dejaron morir a espada. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, los comidos por leones, por no renunciar al nombre de Jesús? ¿Cómo sabemos que le creyeron? Por eso, mi hermano, aquí la pregunta es tú. ¿Sabes si le estás creyendo a Dios? Por ejemplo, mira, te voy a hacer unas preguntas para que tú sepas si le estás creyendo verdaderamente a Dios. ¿Por qué?
¿Cuáles son los consagrados? Primero, los que le creen a Dios. Primero. Entonces, mira, con estas preguntas sencillas, tú te puedes dar cuenta si sí le estás creyendo. Mira, por ejemplo, ¿a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué se lo dedicas? Ahora bien, ¿tienes la obra de Dios en primer lugar? ¿Tienes la obra de Dios en primer lugar? ¿En qué gastas la mayoría de tu dinero? ¿Los usas en ti o los usas en la obra de Dios? ¿Prefieres a Dios y su palabra antes de lo que opinen los demás? Incluso tu mamá, tu papá, tus hermanos, e incluso ante tus propias opiniones. Primero dices, no, Dios dice esto, y entonces vamos a hacer esto. ¿Piensas en las necesidades de los demás antes que en las tuyas? ¿Tienes misericordia con tus hermanos? ¿Cómo se los demuestras? Fíjate bien, con estas preguntas tú te das cuenta luego. Si sí le estás creyendo o no le estás creyendo. O qué tanto le estás creyendo a Dios. Lo importante, mi hermano, es que tú puedas ver a la luz de la palabra. ¿Qué estás haciendo bien? Y lo que estés haciendo bien, hazlo más. Y si algo estás haciendo mal, que rectifiques. ¿Por qué? Porque ¿para qué te esperas a estar delante de Dios? ¿Qué tal que tú seas de los que piensas que están adentro y no están dentro? Que seas de los que están fuera. Por eso es importante, mi hermano. Entonces, fíjate bien. ¿Cuáles son los consagrados? ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son los que le han, primero, los que verdaderamente son hijos de Dios? Uno, le creen a Dios. ¿Qué? Todo. Le creen a Dios. Dos, era el trabajo de vuestro amor. ¿Puedes regresar ahí donde estamos? En Tesalonicenses, por favor. Uno, creo que es 3, me parece. Entonces, fíjate bien. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo? Yo estoy seguro que ustedes han sido elegidos. Uno, porque le creen a Dios. Ahí está, mira. La obra de vuestra fe. Dos, el trabajo de vuestro amor. Vamos a Juan 14, 21. Ahora tú te has de preguntar, ¿cuál es el trabajo del amor? ¿O cuál es, por lo menos ese, al que se refiere el apóstol Pablo? Mira lo que dice en Juan 14, 21. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo. Mira, aquí está, mira. El que tiene mis mandamientos y los guarda, griego tereo, los obedece, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, fíjate bien, mi hermano. El trabajo de su amor, primero, incluye obediencia hacia Dios. Pero no nada más obediencia. Número 2, vamos a Hebreos 6:10. ¿Por qué estaba seguro el apóstol Pablo que habían sido elegidos? Número 1, porque le creían a Dios. Ahora fíjate bien. Si tú te fijas, ¿cuál es la consecuencia de creerle a Dios? Obedecerle. ¿No es verdad? Mira, vamos a poner un ejemplo bien clarito. Por aquí está mi hermano Temo. Bueno, está en la parte de atrás. No lo van a ver todos. Mi hermano Temo y mi hermana Edna, ¿verdad? Todos sabemos que son un matrimonio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos que mi hermana Edna le creyó a Temo? Cuando Temo le decía, hola, buenas tardes, mi amor. Yo estaba pensando, ¿por qué no pasamos el resto de la vida juntos? ¿Cómo sabemos que le creyó?
Pues por semejantes hijotes, ¿no? Dices tú, no, esta sí le creyó. Bueno, pues mis hermanos, es exactamente lo mismo con Dios. ¿Cómo sabemos si tú le crees? Porque la consecuencia es obedecerle. Esa es la consecuencia. Ese es el trabajo de vuestro amor. Ahora fíjate bien. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aquí pon atención. Y el trabajo de amor. Fíjate bien. Habla de la obra de los hebreos, del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿cómo lo mostraron? Aquí está, mira. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, fíjate bien. ¿Cuáles son los consagrados? 1, los que le creen a Dios. 2, al creerle, lo obedecen. Y número 3, sirven. ¿A quién? A sus hermanos. Y si dices tú, ¿y cuáles son mis hermanos? Pues voltea para todos lados. Mira. Y si dices, es que este está muy feo, pues aún así, mi hermano. Allá no te preocupes, todos vamos a tener nuevos cuerpos glorificados. Glorificados. Aquí te duele un piecito, allá ya no te va a doler. Aquí te duele algo, pues allá ya no. Aquí tienes un ojo más chiquito, allá los vas a tener parejos. Entonces fíjate bien, mi hermano. ¿Qué te parece? ¿Podemos regresar a Primera de Tesalonicenses, por favor, 1:3? Entonces, si te fijas, mi hermano, mi hermana, ¿por qué el apóstol Pablo habla con esa certeza a los santos de la iglesia de Filipenses? A los santos de la iglesia de Tesalónica. A los santos de Éfeso. ¿Por qué? Porque tú puedes darte cuenta si le han creído a Dios. Tú puedes darte cuenta si obedecen a Dios. Tú puedes darte cuenta si sirven a los demás. Y número 3, mira. Número 3. Y de vuestra constancia. Es decir, que son constantes en la esperanza, en Jesucristo, en la palabra, en la santidad, en la obra. Hay constancia. La constancia es una de las evidencias. Podemos ir a Lucas 8:15, pero pónmelo en NBI, por favor. La constancia es una de las evidencias de los hijos de Dios. Y es de lo que muchos de nosotros padecemos. No somos constantes. Imagínate tú, por ejemplo, mi hermano Mariano, pues es profesor de secundaria. Mi hermano Mariano, creo que mañana entras a trabajar. Ok. Tu horario es de lunes a viernes, ¿verdad? Pero vamos a pensar que tú no fueras esta semana que viene. Que fueras hasta la otra. Y que no fueras el lunes, porque el lunes ni las gallinas ponen. Que te presentaras hasta el miércoles. ¿Qué te dirían? Y que luego dejaras de ir otros 3 días, que dijeras, es que es bien temprano, hombre. Y luego está re lejos. Que fueras 2 o 3 veces al mes. Al mes seguirías siendo profesor. Al mes seguirías siendo exprofesor. ¿No es verdad? Fíjate bien. Y eso nosotros lo podemos a cualquier negocio. Podemos hacer el mismo ejemplo. Es más, cualquier estudiante. ¿No es verdad? Imagínate que un estudiante a veces vaya, a veces no. A veces estudie, a veces no. Imagínate que alguien que siembra, pues hoy siembre la semilla, pero que no vaya a regar. Pues se muere la semilla, ¿no es verdad? Pero nosotros pensamos que para la obra de Dios, nosotros si queremos podemos leer, y si no, pues no. Que si queremos podemos ir al templo,
Y si no, pues no. Como decir, es que ahorita hace mucho calor, hombre. Es que ahorita es diciembre. Es que ahorita son vacaciones. Es que ahorita esto, es que ahorita lo otro. No, mi hermano. La constancia es una evidencia de los hijos de Dios. Mira lo que dice aquí. El sembrador salió a sembrar. Había 4 corazones. Este es el 4.º corazón. El primero es el corazón donde no entra la palabra. Escucha de Dios, pero Satanás viene y se lleva. El segundo corazón escucha la palabra, la recibe con gozo, pero 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, se desanima y se va. Tercer corazón, se siembra la palabra, pero los afanes de este siglo, los lujos, la comodidad. Hay una lucha en su corazón de Demas, ¿te acuerdas? Y ahoga la palabra. Mira el 4.º corazón. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y son constantes y perseveran. Si te fijas, mi hermano, que sin constancia no hay relación con Dios. Sin constancia nunca va a cambiar tu vida. Mira, y como perseveran, como son constantes, ¿cuál es la consecuencia? Mira, producen una buena cosecha. ¿Cuántas personas conoces? Yo te comentaba la vez pasada, a mí mi abuelita me decía que tenía carreras de yegua fina y parados de burra cansada, me decía. ¿Cuántas personas conoces que empiezan a todo lo que da? Un mes, 15 días o 20 días. Y ya luego, ya no. Y luego otra vez. En enero, ¿cuánta gente se inscribe en el gimnasio? Está lleno en enero. Nomás las primeras 2 semanas, porque ya después, ya no. ¿No es verdad? Bueno, tú estás viendo, mi hermano. Se ocupa constancia. 1 Corintios 15:58. Entonces, mi hermano, ahora sí pregúntale al que tienes al lado. ¿Y tú? ¿Eres de los consagrados? Ahora, ¿cuántos consagrados tenemos aquí? ¿Todavía se oye? Gloria a Dios, mi hermano. Pues ojalá que sí. Y no estén aquí nomás echando, ¿verdad? Aquí que digan para no verme tan mal. Fíjate bien, mi hermano. 1 Corintios 15:58. Hasta a mi hermano Huicho se le quitó el sueño. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, mira lo que dice aquí. Estad firme. Esa palabra en el griego, fijo. Tan fuerte que no se mueve, que no vacila. Posición inquebrantable. Eso es en el griego. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué dice ahí? Constante, determinado, resuelto en una cosa. Eso es constante, inamovible. Ahora mira, ¿cuál es el resultado de que tú estés firme y constante? Mira, que crezcas. Que crezcas. Imagínate. ¿Cuántas veces comen al día? No vayan a decir, pues cuando tengo 3. Porque... Fíjate bien. Vamos a pensar que tú comieras hoy. Acá está mi hermana Elvia cerquita. Que ya mi hermano Mariano ya viene almorzadito. Pero que no le diera hoy ni mañana. Hasta por ahí como el martes, pardeando la tarde. Yo creo que mi hermano Mariano en una de esas hasta se desmayaba. ¿No es verdad? Fíjate bien, mi hermano, pues es lo mismo espiritualmente. ¿Cuántas personas están muriendo de inanición espiritual? ¿Por qué? Porque no hay lectura. Porque no hay constancia. Porque a veces van al templo y a veces no. ¿Van a crecer algún día? Nunca, mi hermano.
Es más, Satanás los va a traer cachetada y cachetada. Ahora mira, vamos al otro extremo. Santiago 1:8. Entonces mira, tú sí te puedes dar cuenta por qué dice Pablo. ¿Por qué se puede dar cuenta Pablo o puede estar seguro que son santos? ¿Que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios en su corazón? ¿Que han sido regenerados? ¿Que han sido nuevas criaturas? Porque una, le creen a Dios. Dos, ¿cómo le creen? Obedecen a Dios. Tres, sirven. Y número 4, son constantes. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que han sido lavados. La iglesia por la que viene Jesús son estos. No viene por congregaciones completas, no, mi hermano. No, olvídate de eso. No viene de esa manera. Fíjate bien, el otro extremo de la firmeza es la inestabilidad, que no permanece en un mismo estado, sufre constantes alteraciones. Dice aquí en Santiago, es como la ola del mar. Casi todos conocemos el mar. Y los que no lo conozcan, pues échense una vuelta por el YouTube. Las olas las lleva el viento. Sopla para un lado y ahí va la ola para allá. Pero luego viento contrario y se viene para acá. Así son las olas. Mira lo que dice Santiago. El hombre de doble ánimo, de dos pensamientos, de dos almas en el original. O sea, hoy dice que sí, mañana dice que no. Es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Si te fijas cómo el apóstol Pablo por eso habla a los santos. ¿Sabes una cosa? Nosotros cuando aplicamos la palabra, nosotros cuando aplicamos la Biblia, tú debes tener valor para aplicarte la Biblia a ti mismo, para saber qué camino estás caminando. Por eso le dice Pablo a los corintios, probaos si estás en la fe. O sea, probaos si eres hijo de Dios, es lo que le está diciendo. Examinaos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú te tienes que preguntar qué tanto le estás creyendo a Dios. Ahora, a todos nos hace falta una medida de fe. A todos. A unos más y a otros menos. Pero solamente es cuestión de seguir alimentándonos más. Pero si tú has oído del Evangelio y tú puedes ver que tu vida es la misma, que no ha cambiado, que tus intereses son los mismos, que tú sigues siendo la misma persona, el mismo esposo, el mismo padre, el mismo hermano, mi hermano, seguramente no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si has llegado a Cristo, el Espíritu Santo te capacita. Te capacita para agradarle a Dios. Te capacita para creer su palabra. Te capacita para obedecer. Te capacita. Solamente hay dos cosas por las que una persona no le cree a Dios o no le cree lo suficiente. Una, que te falte alimento, que estés más expuesto a la palabra. Dos, que no seas hijo de Dios. Ahora bien, por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana. Tú estás viendo las características de los santos.
las características de los esclavos, las características de los hijos de Dios. Tú lo estás viendo. A la luz de la palabra tú tienes que analizar tu corazón. ¿Para qué? Para que cambies de dirección. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo máximo en el griego. Por esto mismo, añadid a vuestra confianza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro da por hecho que nosotros tenemos confianza? Regresa al versículo 1. Mira cómo empieza la carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, mira, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, les está escribiendo a personas que también el apóstol Pablo está seguro de que son hijos de Dios. Mira, ahora sí vamos al versículo 5. Por eso, aquí en el versículo 5, él da por hecho que ya hay fe en las personas. Por eso, vosotros también, poniendo toda diligencia, esfuerzo máximo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la confianza virtud. Esa palabra en el griego es arete. Quiere decir coraje, excelencia. Esta palabra en el griego hace 2000 años se usaba para describir a una persona que hacía algo heroico. Entonces fíjate bien, a tu fe tú le tienes que añadir coraje, le tienes que añadir muchas ganas. Después, mira, a ese coraje, a esa virtud, le tienes que añadir conocimiento. Dice la palabra: mi pueblo pereció, murió por falta de conocimiento. Mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. Entonces fíjate, primero, tu fe. Segundo, añadir coraje, añadir ganas de trabajar hasta lo heroico. Tercero, conocimiento. ¿Dónde adquieres el conocimiento? En la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis hasta alcanzar la salvación. Siguiente versículo. Al conocimiento, dominio propio. Esa palabra es las riendas de uno mismo. Fíjate lo que detona el conocimiento: las riendas de ti mismo. Al dominio propio, paciencia, hupomoné en el griego. ¿Me lo puedes poner en NBI? Me encanta a mí la NBI porque es un poco más apegada al griego, las versiones más actuales. Y mira lo que dice aquí: al entendimiento, conocimiento, dominio propio, las riendas de ti mismo. A las riendas de ti mismo, ¿qué? Constancia. Si no hay constancia, mis hermanos, no hay nada, absolutamente nada. Tienes que ser constante, porque si no, nunca vas a lograr nada en ningún sentido. Imagínate que, por ejemplo, tú llegaras aquí el domingo y que saliera mi esposa y que dijera: pues no está mi esposo, hombre, hoy no va a venir. No, hermana, nos vemos el martes. Es que quién sabe si esté.
¿Te puedes dar una idea? ¿Sabes qué? Yo he estado aquí parado con el refri lleno, pero también con el refri vacío. He estado aquí parado con mucha salud, pero también en enfermedad. He estado aquí parado muy contento, pero también muy triste. Aquí. Y siempre tú has tenido el mismo servicio, el mismo pastor. Tú nunca sabes por lo que estoy pasando. Tú nunca sabes, no tienes idea. Y siempre hay una taza de café aquí en la mesa, para que tú me platiques, para que tú me digas y para que tú recibas el consejo de Dios. Siempre. Constancia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan tan bien. Entonces mira, al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Constancia. Ya la constancia, devoción a Dios, santidad. Siguiente versículo. A la santidad, al amor a Dios, ¿qué? Afecto fraternal o afecto por los hermanos. Y al afecto por los hermanos, amor. Ahora, versículo 8. Fíjate bien, son 7 virtudes y entre ellas la constancia. Ahora mira, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, estas 7 cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, entre ellas la constancia, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y mira versículo 11. Porque de esta manera, teniendo estas cosas, 7 cosas abundantes, mira, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate nada más, si tienes estas cosas, entre ellas la constancia, de esta manera te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Los siervos, los consagrados, mi hermano, mi hermana, regresa por favor a Filipenses 1 y si me puedes poner 1 y 2 en pantalla sería excelente. Por eso el apóstol Pablo está completamente seguro de a quién le está escribiendo. Por eso el apóstol Pablo les habla como santos. Nosotros podemos saber quiénes ya fueron consagrados a Dios. Sí, mi hermano. Nosotros nos damos cuenta quiénes son los hijos de Dios. Sí, mi hermano. ¿Qué proceso tienen? Sí, mi hermano. Nosotros sabemos cuando solamente están oyendo de un tal Jesús. Sí, mi hermano. Juan 6:37 dice que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Todos los que estamos aquí tenemos oportunidad de llegar al cielo. Sí. Todos los que estamos aquí tenemos oportunidad. Si no hemos llegado, de llegar, sí. Pero somos nosotros los que tenemos que decidirnos. Mis hermanos, yo les animo a que si tú a la luz de la palabra, tú no puedes ver estas 4 cosas en ti, hagas algo
Porque nosotros oramos día y noche por cada uno de ustedes. Es más, oramos hasta por los que ya no están aquí. Yo hago mi trabajo. La pregunta es: ustedes, ¿qué están haciendo? Esa es la pregunta. Por eso el apóstol Pablo, mira, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos, a todos los consagrados en Cristo Jesús, que están en Filipos, es decir, son ciudadanos del cielo, pero están en Filipos. Aquí hay ciudadanos del cielo, pero están aquí en San Miguel, Zitácuaro, Michoacán. Los siervos, los consagrados, los hijos de Dios, hay tres características. La obra de la fe la tienen, y no es otra cosa que creer lo que Dios dice en su palabra. Número dos, el trabajo del amor, que es obedecer a Dios y servir a sus hermanos. Y número tres, son constantes en la palabra, son constantes en la obra, son constantes buscando la santidad. Esas cuatro cosas tienen los santos de la iglesia de Filipenses, los santos de la iglesia de Efesios, los santos de la iglesia de Tesalónica. Esas características tienen los santos de todos los tiempos, antes de Jesús y después de Jesús. ¿Jesucristo viene pronto? Sí, mi hermano, no te quepa duda. 300 profecías en el Antiguo Testamento hablan de que Jesús iba a venir a morir en una cruz, pero hay 600 de que un día, pronto, va a regresar. Dice en el libro de Hechos: hay un día y una hora en que viene a juzgar al mundo. Y por eso ordena a todos los hombres que se arrepientan, que cambien de camino, que lo busquen. Porque es hoy y es ahora, mi hermano. Es hoy y es ahora. La pregunta es: ¿y tú, mi hermano? ¿Tienes estas características? ¿Le crees a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Sirves a tus hermanos? ¿Eres constante en la obra? Si las tienes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no las tienes, cuidado, mi hermano. Cuidado. Solamente estás oyendo de un tal Jesús. Mis hermanos, como cada 8 días les digo, tenemos la cesta de las ofrendas. Ojalá que nos puedas ayudar. Mi hermano, es urgente que tú, a la luz de la palabra, analices qué camino estás caminando. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, porque siempre es como un faro de luz que nos alumbra, que nos lleva hasta donde estás tú. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, para que puedan ser redarguidos en su corazón, martillados, para que pueda ser doblado su corazón, para que puedas cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a los nuevos. Ojalá que se puedan